Nos alegramos de que Dios nos dé la oportunidad de congregarnos y de poder buscarle. Dice la Escritura que busquemos a Dios mientras que Él pueda hacer allá. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Papito lindo, gracias. Una vez más te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, a ti sea la exaltación. Te hemos adorado con todo el corazón, Señor. No son solamente canciones. Para nosotros, cada palabra que sale de nuestra boca es adoración, gratitud, amor. Estamos enamorados de ti, Señor. Porque tu amor por nosotros no se agota. Tú tienes paciencia con nosotros. Nos sigues ayudando, nos sigues sosteniendo, nos sigues fortaleciendo y nos sigues perdonando. Papito Dios, en esta mañana yo coloco este tiempo, esta palabra. Por favor, sé tú quien predique, Espíritu Santo. Habla a cada corazón. Por favor, me quito para que seas tú quien hable, Espíritu Santo, y transformes cada vida. En el nombre de Jesucristo, a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey. Amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Amén. Muy bien. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan por primera vez, y de verdad que hoy es un día especial y es un día de oportunidades, de puertas abiertas. Y algo que la vida cristiana ofrece a toda persona es restauración. Jesús vino a restaurar los corazones, vino a restaurar las vidas. Lamentablemente hay muchos corazones dañados, heridos, enfermos. Hay familias que están en crisis. Hay dolor en medio de las familias. Hay dolor en los niños, en los adolescentes. Hay dolor en los jóvenes. Hay dolor en los matrimonios. Ese dolor se manifiesta, mi hermano, lamentablemente en todo lo que hacemos. Porque cuando hay crisis en la familia, la misma sociedad se ve afectada. Por eso, aunque hoy, mi hermano, es un culto especial para las personas que nos visitan por primera vez, pero como hemos estado hablando de la familia, Dios colocó en mi corazón que tocáramos este tema. Y la conferencia de hoy se llama Superando las crisis familiares. Superando las crisis familiares. Y creo, mi hermano, que es acorde a lo que hay, la necesidad que hay. Porque hay, mi hermano, una batalla, hay una lucha constante. Es algo que está permanente. Es como que algo quisiera opacar la felicidad de las familias, el gozo de los hogares. Se supone que las familias tienen que ser felices a pesar de las circunstancias difíciles. Se supone que el matrimonio es para que los hijos traigan alegría a los hogares y a las familias. Se supone que el matrimonio es para vivir feliz a pesar de las batallas. Que los hijos se deleitan en casa de papá y mamá. Que encuentran en su papá y en su mamá ese cuidado, esa protección, ese apoyo. Pero las familias están en crisis. Pero nosotros, mi hermano, como cristianos, y sobre todo lo que Dios nos dice es que aunque las crisis son inevitables,
toda crisis es superable. Se lo voy a repetir. Aunque las crisis son inevitables, aunque no podemos evitarlas, vendrán, pero si hay algo también seguro es que con la ayuda de Dios las podemos superar. ¿Cuántos quieren superar toda crisis en su familia? Lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Lo vamos a lograr. Ahora comience diciendo conmigo, diga, yo superaré toda crisis que venga contra mi familia. De eso se trata. Porque no podemos quedarnos diciendo, eso está difícil, la familia está sufriendo, oh, mi hogar está pasando por problemas. Eso, mi hermano, pasará, pero tenemos de parte de Dios la esperanza. Con la ayuda de Él podemos salir adelante. Amén. Y en estos momentos de crisis, Dios siempre hace dos cosas para poder ayudarnos. Él hace dos cosas. Primero, es que la crisis nos llaman a que busquemos más a Dios. Dios quiere que las familias busquen su rostro. Dios quiere que las familias puedan, mi hermano, anhelar encontrarse con la presencia de Dios, no con una religión. ¿Qué es una religión? Es, mi hermano, algo que se vuelve mecánico, algo que se vuelve allí como seco, como que voy a un templo y me siento y escucho y por momentos me emociono, pero mi vida no cambia. O no veo que pueda sacar las fuerzas, el consejo para poder seguir adelante, y se vuelve, mi hermano, una religiosidad. Es como que hay algo que te roba el experimentar la presencia de Dios. Entonces, en las crisis, lo primero que hace Dios para ayudarnos es decirnos, ven y búscame, busca mi rostro, acércate a mí, porque Papito Dios siempre ha querido abrazarnos. Papito Dios siempre ha querido ponernos bajo sus alas, bajo su manto. Entonces, cuando hay crisis, Dios te llama y te dice, ven, no tienes necesidad de seguir sufriendo, acércate. A veces las personas dirán, pastor, es que yo no siento que Dios me reciba porque he hecho cosas muy malas, he hecho cosas muy desagradables. Yo creo que Dios ya no me aceptará. Pero yo te digo hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibir a aquellos que le buscamos. Él nunca ha cerrado las puertas. Por el contrario, Dios nos llama. Y en la crisis Dios dice, ven, corre a mi presencia. Búscame, te dice el Señor. Cuando hay crisis, lo primero que tenemos que hacer es correr a las manos, a los brazos de Dios. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y vamos a leer esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos.
Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las tinajas, las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra, pon la parte y pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus 2 hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Te voy a explicar un poquito el contexto de esta mujer. Dice que era una viuda. Era esposa de un profeta, o sea, de alguien que le servía a Dios. Y cuando muere el profeta, cuando muere el esposo, llegan unos acreedores, o sea, llega alguien a reclamar un dinero que supuestamente el esposo le había prestado y le dice, nos llevaremos a tus hijos como pago de esa deuda de tu esposo. Entonces imagínate, ella queda sola, y aparte de que ella queda sola, queda endeudada, y aparte de que queda endeudada, ahora está la amenaza de que se le lleven a sus 2 hijos. Imagínate la situación de ella. Está de duelo por la muerte de su esposo. Aparte le llega una noticia de que hay una deuda que su esposo dejó. Y aparte de eso le dice que se le van a llevar a sus 2 hijos, o sea, a perder 2 miembros más de su familia. ¿Tú te imaginas la condición en que esta mujer estaba? ¿Cómo se sentía ella? Entró en una crisis familiar. Todo lo que ella tenía se le vino abajo. Su hogar, su matrimonio, su economía, sus hijos. Eso es una crisis familiar. Una severa crisis familiar. Y entonces ella tenía, mi hermano, sencillamente la opción de dejar que sus hijos fueran llevados, porque al acreedor venir a decir, dame tus 2 hijos, era llevárselos como esclavos. Imagínate, no solamente era que se le iban a ir, sino que iban a quedar esclavos. Ella pudo haberse quedado allí en esa situación, en esa condición, llorando, amargada, triste, deprimida, pero no. Ella, mi hermano, dice, tengo que hacer algo. No me voy a quedar de brazos cruzados. No voy a dejar que esta crisis acabe con mi familia. Voy a defender a mi familia y voy a defender a mis hijos. Voy a luchar por ellos. Sí, es verdad que me vino un golpe, pierdo a mi esposo. Sí, hay noticias de que mi esposo no, económicamente no me dejó bien, pero yo no voy a bajar los brazos. Porque en medio de las crisis familiares no es tiempo de bajar los brazos, amada iglesia. Amigo, amiga, cuando hay problemas no es tiempo de renunciar ni de decir no puedo, no soy capaz. No es tiempo de dejarte embargar por la cobardía. Cuando vienen crisis familiares es tiempo que se levanten los valientes, las valientes.
Es tiempo de enfrentar el problema. Y entonces ella, ¿qué hace? Va donde Eliseo, que era el líder profeta en ese momento, que era el representante, mi hermano, de la presencia de Dios, por así decirlo. Él era el líder de los profetas. El esposo de esta mujer había sido profeta, y ella va y le dice: mira, tú sabes que mi esposo fue un siervo temeroso de Jehová. Y aquí viene algo importante. Hay personas, mi hermano, que a pesar de que buscan a Dios, no son sabios en su economía. A pesar, mi hermano, de que buscan a Dios, no son buenos administradores. Y uno no puede dejar a los hijos con deudas. Usted no puede dejar a su familia endeudada. El apóstol Pablo dice: hay que aprender a vivir con lo que tenemos. A veces, mi hermano, nos emocionamos o nos dejamos llevar por las emociones y nos metemos en deudas y nos metemos, mi hermano, en cosas que lamentablemente luego afectarán no solamente, y no estoy hablando de que en este caso el esposo murió, pero muchas veces ni siquiera es que el deudor muera, sino que aún en vida, mi hermano, traen una carga económica, traen, mi hermano, un descontrol financiero. Y hay gente que se endeuda sin necesidad. Este hombre era un siervo temeroso de Dios, pero económicamente no era sabio. Hay que ser buenos administradores. Lo otro es que parece que la mujer no estaba muy enterada de los negocios que hacía él. Imagínate, este hombre, en vez de haber dejado herencia a sus hijos, a su esposa, les dejó fue un problema. Pero ella va y busca a Dios, busca al profeta y le presenta su caso, le presenta su crisis. Eso fue el primer punto importante. Pero viene, mi hermano, un segundo punto. ¿Y cuál es? Que el profeta le hace una pregunta, que es una pregunta que siempre tenemos que hacernos cuando estamos pasando por una crisis. Y yo quiero que usted me entienda algo. Para salir de una crisis, aunque en este caso fue la misma mujer la que tuvo que tomar la iniciativa, de una crisis familiar no la saca una sola persona, porque si es una crisis familiar, toda la familia tiene que ponerse las botas y los guantes para salir adelante. No se le puede echar la carga solamente a una persona, porque de todo problema, mi hermano, nunca es un solo responsable. Cuando hay una crisis familiar, no es uno solo el responsable. Y Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella dice: no, pues yo tengo una vasija de aceite, una botellita de aceite, un poquito de aceite. A veces en los tiempos de crisis se nos ciega la visión. Y es como que no podemos ver claramente las posibles soluciones. Porque la crisis trae dolor, trae tristeza, y eso muchas veces puede opacar nuestra visión, puede opacar nuestra claridad para poder intentar solucionar un problema. Por eso hay familias que viven en crisis. La crisis, nadie soporta vivir en crisis, es imposible. Se supone que una crisis es algo pasajero que uno supera y sigue adelante. Y más adelante quizás tendrá que enfrentar otra crisis familiar, pero no importa, se supera. Pero hay gente que vive en una constante crisis, no sale de ellas.
Hay que renunciar a eso. Usted no se puede acostumbrar a vivir en la tristeza. Usted no puede acostumbrarse a vivir en la escasez. Usted no puede acostumbrarse a vivir en la amargura. Usted no puede acostumbrarse a vivir, mi hermano, en una condición de quebrantamiento siempre. No. Porque lo primero que hace Dios es, cuando hay una crisis familiar, lo primero que hace Dios es, te invita a que busques su rostro. Y lo segundo que hace Dios es que siempre te dará una salida a tu problema. Amén. Yo dije que Dios siempre te dará una salida a tu problema. Amén. Siempre. Dios siempre te dará la salida. Él siempre te mostrará cómo salir de allí. Y si buscamos a Dios, vamos a encontrar de Él la salida, la solución. La realidad, mi hermano, es que hay crisis que golpean duro y que parece que ya no hay nada que hacer. ¿Sabe que el problema de mucha gente, mi hermano, no es a veces ni siquiera la misma crisis, sino la voluntad de solucionar ese problema? Hay hogares, hay matrimonios que pasan por crisis y uno dice, eso es superable, eso tiene solución. Pero a veces lo que pasa es que la gente no quiere encontrarle una solución a eso. Lo primero que tiene que haber es voluntad. ¿Qué tiene que haber? Voluntad de encontrar una solución a ese problema. Oye, la persona no quiere y uno intentando ayudarle. Dios intentando ayudarle a ese matrimonio, intentando ayudarle a esos jóvenes a que salgan, mi hermano, de su problema. Pero hay gente que no se quiere dejar ayudar. Mira que está a su lado y dígale, déjese ayudar, mi hijo. Diga, tenga voluntad. Déjese ayudar. Hay que tener, si hay crisis dura, golpean duro. Mi hermano, parece que no hay salida, pero Dios siempre nos dará la salida. Y aquí entonces encontramos, mi hermano, varias cosas. Lo primero es que cuando el profeta le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Lo que está diciéndole es, haz un diagnóstico de qué hay en tu familia. Hay que hacer un diagnóstico de nuestra situación familiar. Y cuando hablamos de un diagnóstico es encontrar quizás qué cosas negativas hemos permitido, qué puerta le hemos abierto al enemigo. Muy importante. Porque lo primero que usted tiene que hacer para solucionar un problema es evitar que entren más problemas. Porque si usted tiene un problema y está enfocado en solucionarlo, pero por acá, por ahí hay una puerta trasera en donde le mete, usted soluciona esto y ya le entró el otro. Entonces hay que intentar cerrar la puerta a todo aquello que quiera venir a seguir afectando. Porque hay cosas que contaminan a la familia. Hay cosas que dañan la familia. Hay cosas que dañan matrimonios, hay cosas que dañan a los jóvenes. Y entonces yo tengo que cerrar, hago un diagnóstico. El profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Entonces hay que identificar lo negativo, pero también hay que identificar lo positivo. ¿Qué cosas buenas hay en casa? Entonces llega un momento en que usted tiene que, para solucionar un problema, que hay una cosa extraña que pasa en medio de nuestra cultura, y es que pocas veces queremos identificar el problema, sino que queremos identificar son los culpables. Nos encanta buscar culpables para caerle encima. ¿Quién tuvo la culpa? Y entonces comienza, mi hermano,
el dedo señalador. Usted es el culpable, usted es el culpable, usted es el culpable. Y usted sabe que cada vez que usted señala a alguien con un dedo, ¿cuántos le apuntan a usted? 3 le apuntan a usted. ¿Y el gordo qué? Pues bueno, depende. Ahí miramos cómo acomodamos el dedito gordo. Pero usted señala a alguien con un dedo y los otros 3 le apuntan a usted. Deje de buscar culpables. Es más, aunque hayan culpables, de nada sirve restregarle la culpa a otra persona. Si eso solucionara los problemas, sería maravilloso. Pero en vez de enfocarse en la persona, enfóquese en el problema. Hay que hacer un diagnóstico. Necesito, mi hermano, mirar qué hay en casa. Necesito mirar lo negativo para cerrar la puerta y lo positivo para poder, mi hermano, usarlo para salir de esa situación. La solución no está fuera de casa, está dentro. Bendito sea Dios, mi hermano, de que hoy en día hay psicólogos, hay terapeutas familiares, consejeros, mi hermano, hay líderes, vemos pastores. Sí, estamos para ayudarle, pero ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni el consejero, ni siquiera el líder, ni el pastor te solucionará los problemas. Te podrá dar un consejo, una guía, pero no puede solucionar los problemas internos. Por eso el primer paso es busque a Dios. Y segundo, tenga la voluntad de salir del problema, porque Dios siempre tiene solución. Pero entiéndalo, la solución está dentro de casa. Otro punto importante es que siempre debe ver el futuro con esperanza. Tienes que ver el futuro con esperanza. Entonces llega un momento en que tengo que usar la visión de Dios, los sueños de Dios. ¿Cómo quieres ver tu hogar? ¿Cómo quieres ver tu matrimonio? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? Uy, pastor, pero están terribles. No importa, es momento de ver el futuro con esperanza. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Sabe? Quizás en uno de los momentos de mi juventud más, mi mamá me metía en la billetera canciones cristianas. Hacía que alguien de la iglesia a la que ella asistía copiara las canciones cristianas con las notas, porque como yo tocaba guitarra, entonces ella le pedía al guitarrista de allá que le escribiera la canción con las notas, y ella las doblaba y me las metía a la billetera. Mi hermano y yo bien mundano, ir metiéndome canciones cristianas y yo escuchando puro heavy metal, dark metal. Y cuando la primera vez que mi mamá me metió esa canción y yo miré esa letra, que Cristo es mi Señor, no tendré temor, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cuál Cristo? A mí me gusta Nirvana, Led Zeppelin, Metallica, Guns N' Roses. Y yo recuerdo que la primera vez yo cogí esa hoja de rebelde, así de picaba loco y sin costal, cogí esa hoja y la volví añico y la boté. Pues mi hermano, domingo siguiente voy otra vez a mirar en la billetera, ¿y qué había? Otra vez la canción. Otra vez esa hojita. Ella me visualizaba adorando a Dios. Yo ni idea. No me pasaba ni por la cabeza. Pero ella sí. Porque en tiempo de crisis hay que ver el futuro ¿con qué? Con esperanza. En tiempo de crisis, ¿cómo tenemos que ver el futuro?
con esperanza. Usted tiene, mi hermano, una condición en donde su pareja no está caminando de la forma correcta. Tienes que verlo con esperanza. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. ¿Qué tienes a la mano? Tienes la fe en Dios, tienes la palabra de Dios. Tienes a tu familia. Pero entonces, para salir de la crisis vamos a ver 7 cosas. La primera es: busque consejo de alguien sabio. Busque consejo de alguien sabio. Siempre, mi hermano, hay personas que Dios las usa para poderte guiar. Y se lo dije ahora, la solución está en casa, pero también, mi hermano, yo tengo que apoyarme en personas que sean de Dios. Como la mujer buscó al profeta, busque personas que sean de Dios para que le den consejo. No te van a solucionar el problema, pero sí te van a dar, mi hermano, una dirección correcta, una dirección justa. Lo segundo es: no enfrente la crisis solo o sola. No se trague los problemas solo. Cuando una persona, mi hermano, sencillamente se guarda los problemas haciéndose el fuerte, tarde que temprano eso va a explotar. A eso le llaman una catarsis. Y la gente que se guarda los problemas, cuando tiene esa catarsis, por lo general son destructivas. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar una persona sabia y madura y espiritual, que conozca de la palabra, porque es el consejo certero, la palabra de Dios. Y, mi hermano, no enfrente la crisis solo o sola. Cuando hablamos de que tienes a la mano, tú tienes gente a tu alrededor que realmente te ama y quiere verte bien. También tengo que aprender, mi hermano, que hay malos consejos. También tenemos que tener que hay gente, mi hermano, que en su propia vida son necios y no caminan de forma correcta. Yo no puedo tomar el consejo a alguien que también está mal. Una vez un tipo se peleó con la mujer y fue todo triste donde un amigo y le dijo: no, amigos, discutí con mi esposa. Y el otro le dijo: yo también acabé de pelear con mi esposa, vamos a tomar trago, vamos a tomar cerveza para ahogar las penas. ¿Eso es un buen consejo? Le pregunto porque no falta que diga: sí, pastor, esa es. No. Entonces, tengo que saber, mi hermano, con quién me conecto en ese momento. Lo cuarto es que en tiempos de crisis solo tenemos 2 opciones: o nos rendimos o luchamos. Entonces, si nos rendimos, lo perdemos todo. Hay personas que perdieron a su familia. Hombres que perdieron a su esposa y a sus hijos porque un día se rindieron. No quisieron seguir luchando por su hogar. Hay mujeres que perdieron su hogar porque no quisieron seguir luchando. Esas son las 2 opciones: o te rindes o sigues luchando. Si te rindes, lo pierdes todo, pero si sigues luchando, si luchas, los que luchan nunca pierden nada. Los que luchan nunca pierden nada. El que se rinde lo pierde todo. Pero el que lucha nunca pierde nada. Si nos rendimos, nos estancamos. Hay familias que están estancadas. La crisis familiar los estancó económicamente, espiritualmente. Están frenados.
no avanzan. Que la vida cristiana es de avance. Cuando uno se convierte a Cristo, uno entra, como muchos de ustedes que hoy nos visitan por primera vez, uno entra así como conociendo, y bueno, ¿y cómo era aquí? ¿Y por qué hacen así? Y uno después se va metiendo, va conociendo la palabra. ¿Y cuál es el fin? El fin es que usted termine sirviéndole a Dios como familia. Ese es el fin del cristianismo. No simplemente ir a una iglesia cada 8 días. El fin del cristianismo es terminar sirviéndole a Dios. Pero cuando una persona se rinde, una familia se rinde, se estanca. Pero si luchamos, vamos a avanzar y vamos a crecer. ¿Cuántos van a luchar? Vas a crecer, vas a avanzar en el nombre de Jesús. Vamos a luchar. Amén. Pero Dios, mi hermano, siempre quiere, necesita que tú te enfoques en la solución. No se desgaste y no pierda más tiempo, no invierta más tiempo en ver el problema, y eso se va a volver cada día más grande. No, enfócate en la solución. Concéntrate en cómo soluciono este problema. Enfóquese en lo que tiene en casa. Enfóquese en las cosas buenas que Dios le ha dado, que Dios ha puesto. Enfóquese en unirse con su familia. Tiene que involucrar a sus hijos. Tiene que involucrar a su pareja. Cinco, construye una red de apoyo para usted y para su familia. ¿Qué es eso de una red de apoyo? Nosotros, mire, aquí estamos en la iglesia. Puede que usted haya gente aquí que no conoce. Usted conocerá así mucho a los que está al lado allí, los que vienen por su cuadra, pero no nos conocemos. Y quizás una iglesia entre más va creciendo, como que se va deshumanizando. Yo no quiero nunca eso para esta iglesia, Reino de Dios. Por eso lo importante de asistir a un grupo vida, con su familia, de venir a la iglesia, con su familia, con sus pequeños, con sus adolescentes. ¿Cómo va a venirse usted para la iglesia y va a dejar a sus hijos en casa solos haciendo qué? Pregúntate, ¿qué se queda haciendo un muchacho en casa? Solo, sola. Muchos padres dejan a sus hijos a merced de las redes sociales, a merced, mi hermano, de las plataformas Netflix, Disney, y usted no sabe qué cosa le están metiendo, qué veneno le están metiendo. Construya una red de apoyo para usted y su familia. La iglesia es una red de apoyo. El grupo vida. Entonces, aquí estamos la iglesia. Bueno, mi hermano, aquí estamos, Pastor Oscar, la pastora Marjorie. Ahí también está el pastor Lerman. Ahí está mi hermano, nuestros líderes. Listo. ¿Y qué? Usted se va de aquí. Nos vemos los domingos. Con algunos nos vemos los miércoles. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa el resto de la semana? No, es que yo ir a buscar a Dios el domingo, ir a buscar a Dios el miércoles. ¿Te parece suficiente? El domingo vienes aquí unas 2 horas. El miércoles 1 hora y media. ¿Es suficiente? Y el resto del tiempo, ¿de qué te alimentas? ¿Qué te influencia? Cuando una persona dice, es que ya fui el domingo a la iglesia y ya no necesito más, eso es religiosidad. Y una familia no puede edificarse con religiosidad. Necesita tener un encuentro cara a cara con Cristo. La familia. Entonces, mi hermano,
tenemos que traernos. A mí alguien me decía, ay no obligue a los niños a ir a la iglesia, que ellos vayan cuando les nazca. Les nazca. ¿Usted ve que un niño va a preferir venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, o quedarse viendo muñequitos? Viéndose los Casagrande, algo así. Hay un muñequito que llaman los Casagrande, ¿no? ¿Y sabe qué es lo primero que hacen los Casagrande? Que muestran una pareja de hombres. Dos hombres ahí que ya dicen que son esposos y sí, así, de sencillo, así. Sencillito. Y usted aquí en la iglesia, yo vine a alabar a Dios, y allá a Disney diciéndole, sí, te voy a corromper tu sexualidad. Y usted está feliz, contento y está bien. Pero ¿y sus hijos? ¿Y su familia? Entonces yo tengo que meterme en esta red de apoyo que es la iglesia, que es mi grupo vida. Usted, pastor, yo no sabía. ¿Y qué es eso? Los grupos vida, las células, los grupos familiares. Hay líderes que tienen casas en diferentes lugares de Jamundí, y usted puede llegar allí, mi hermano. Después de su culto el miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, ahí es una reunión diferente, porque te reúnes ahí con 6, 7 personas, charlan, hablan, cristianos que están en el mismo interés de buscar a Dios, leen la palabra. Y hermano, qué valioso. Hay gente que se ha vuelto muy perezosa y le saca el cuerpo a las cosas de Dios. Entre más busquemos a Dios, más bendecidos seremos. Más bendecidos seremos. Pero yo quiero salir de la crisis familiar. Yo no me puedo quedar, mi hermano, si yo sé que hay un grupo vida, si yo sé, mi hermano, que allá hay una reunión de oración, porque eso es lo que hacen los grupos vida, se reúnen a orar por los problemas de las personas. Yo aquí oro por ustedes. A veces el Espíritu Santo me dará el discernimiento para orar por alguien en específico, pero no alcanzamos ni el tiempo, ni me alcanzan las manos. Pero en el grupo vida hay un líder allí que sabe cuál es tu situación más de una forma mucho más, mi hermano, puntual, y te va a ayudar. Y que nuestros hijos también sepan que hay una red de apoyo espiritual que le puede ayudar en sus momentos difíciles. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Ahí lo dice, le dice a la mujer, vaya y pida vasijas a sus vecinos. Vaya, conéctese con la gente, pídale vasijas prestadas. No le fue a pedir ni plata, ni hacer, le fue, digo, ¿quién le va a negar una vasija vacía? Y es que todo estaba conectado en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma vasija que le prestaron, el vecino del frente me prestó una vasija, se llenó de aceite y luego le dijo, mire, le devuelvo la vasija, pero le vendo el aceite que tiene la vasija. Un negocio redondito. Pero así es Dios. Dios tiene la solución a tus problemas. Y algo muy importante que tenemos que aprender nosotros y enseñarle a nuestros hijos. Mire, en medio de la crisis familiar, yo tengo que conectarme con otras personas que aman a Cristo, y tengo que aprender a servir y a dejar que me sirvan. Servir y también dejar que me sirvan. Es lo mismo amar y dejar que me amen. Cuando una persona está en crisis y se aísla, siempre entra en depresión. En medio de la crisis, el aislarnos nos deprime. Pero cuando yo, mi hermano, aún en medio de la crisis, sirvo a otros y ayudo a otros, eso automáticamente, mi hermano, crea en mí una fortaleza y una esperanza. Sabe que como padre, como madre, el mejor legado que usted le puede dejar usted a sus hijos es enseñarles a servirle a Dios, aunque usted no lo haga.
Mi mamá nunca tocó en la alabanza. Mi mamá nunca cantó en la iglesia, pero sí me metió a mí. Me embaló. Me metió a mí. El mejor legado, mi hermano. ¿Qué sería de mí si no hubiera ella hecho esa presión para que yo le sirviera a Dios? Es el mejor legado que uno puede darle a un hijo, es sírvale a Dios. Quizá usted ya, mi hermano, dice, no, realmente hay gente que dice, no, es que yo siempre quise como tocar la guitarra, el piano, pero no, a mí ya no me dio. Pero usted puede dar a un hijo, mi hermano, metido, a un nieto. Pues de ir, mi hermano, a correr riesgo. Un muchacho, mi hermano, en una cancha de fútbol, por allá en un parque, con los riesgos que hoy en día los parques, llega uno, mi hermano, y uno va a jugar fútbol y llega trabado a la casa. Porque eso, los parques se han vuelto una fumadera de marihuana impresionante. A dejarlo encaminado, mi hermano, honrando y sirviéndole a Dios. Otro punto importante, mi hermano, el punto número 6. Las crisis nos van a ayudar a integrar más y más a nuestra familia. Active la fuerza de su familia. Dios diseñó la familia para que los individuos, mi hermano, unidos fueran más fuertes. Cuando tú te unes con tu familia, eres más fuerte. Una familia unida con la ayuda y el poder de Dios es invencible. Y no hay problema que pueda detenerle. Las crisis, mi hermano, muchas veces nos van a llevar a eso, unirnos. Ahí en 2 Reyes 4:5 dice, dile a tus hijos que traigan las vasijas. Ellos, el profeta le dijo, ponga a sus hijos a participar para salir de esta crisis, de esta situación difícil. No es que está muy pequeñito, es que ellos no saben, es que me va a pesar. Hay que conectarlos. ¿Sabes? Cuando hay un problema quizás financiero, no le estoy hablando de que los llame y les ponga una carga a ellos, pero al menos dígale, vamos a orar para que Papito Dios nos dé abundancia. Necesitamos que Dios nos... Y ellos así van a aprender que la provisión viene de Dios. Porque a veces los jóvenes o los niños no entienden, ellos piensan que los papás tienen una maquinita de hacer dinero por allá en algún rincón de la casa. Entonces, cuando uno les enseña a ellos, hay una crisis, aún en la salud, no es ponerle la carga, pero es decirle, vamos a orar por la salud de todos nosotros como familia. Oremos por la salud los unos de los otros. ¿Sabe a mí qué fue de las cosas que más me activó? La oración, la intercesión. Es orar siempre por la sanidad, por la provisión, por la protección de mi familia, de cada miembro de mi familia, y yo oro por cada... Hay gente que dice, sí, Señor, y bendice a toda mi familia, amén y amén. Así como en Susa. No, pues usted que acordar de Susa, ustedes son muy jóvenes. De Susa era una muchacha, Hilari, Entonces ella decía, siempre llegaba una niña y le entrevistaba y le decía, ¿y a quién quiere saludar? Y saluda a mi papá, a mi mamá, a mis hermanitos, a todos los que me conocen. Y hay gente que ora así. Ahí dice, Señor, bendice a toda mi familia, a todos los que me conocen, amén y amén. ¡No! Señor, mira, esta es la situación de mi papá. Te pido para que lo ayudes, para que lo fortalezcas.
que él esté bendecido en su empresa. Señor, oh Dios mío, que seas tú ayudándolo, sanándolo de ese dolor que tiene en la espalda, en la rodilla. Señor, y ahora mi mamá, Señor, y así cada uno. Entonces yo, siendo joven, todavía no estaba casado, oraba así por mi papá, por mi mamá, por mis hermanitas, por mis abuelos, por mis tíos. Ya después de que me casé, ya empecé a orar por mi esposa. Cuando tuve a mis hijos, entonces la oración se fue agrandando. Y después cuando pastor, ay hermano, y ahorita yo oro por el líder fulano, por el líder perense, y la cosa se va aumentando. Pero eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque uno mantiene la presencia de Dios. El que ora no le queda tiempo de pecar. La crisis une a nuestra familia. Sí, pastor, la crisis es divide. No, yo puedo usar la misma crisis para decirle, familia, unámonos. ¿Sabes? A veces los miembros de una misma familia se ven como adversarios. ¿Usted no ha visto cómo pelean? Entre hermanos pelean por todo. Mi hermano es una discutidera. Y cuando, hermano, ¿y por qué pelean? Parecen como que no se quisieran, como si fueran enemigos adversarios. Pero a veces vienen crisis externas, en donde la familia dice, ¿por qué peleamos entre nosotros? Hay un problema afuera que tenemos que enfrentar unidos como familia. Únase en oración, active el poder de la oración familiar. Muchas familias están desperdiciando el poder de la oración familiar. ¿Cuántas cosas no cambiarían si se unieran a orar por un mismo objetivo, por un mismo propósito? Y séptimo y último, siga paso a paso las instrucciones de Dios. Y eso es un punto, mi hermano, que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Porque cuando la mujer le pregunta, la viuda le pregunta al profeta, y él le dice, ¿qué tienes en casa? Ella le dice, aceite, y dice, ve y pide tinajas. Ella va y lo hace, llena las tinajas. Le fue dando como las instrucciones paso a paso. No le dijo todo. No le dijo, no te preocupes, ahorita vas a coger vas a coger tinajas y esa botella vas a llenar y después de que la llenes la vas a vender. Y no, le fue soltando poco a poco. O sea, la mujer venía donde el profeta y el profeta le decía, ¿qué tiene en casa? Aceite. Vaya y pida vasijas a sus vecinos. Ella iba, tomaba las vasijas, volvía. ¿Y ahora qué hago, profeta? Ahora empieza a llenar las vasijas con el aceite. Ella iba y la llenaba, volvía. ¿Qué hago, profeta? Ahora vaya y véndalas. Vaya, véndalas. Pague las deudas y con el resto vive usted. O sea, le fue dando, mi hermano, paso a paso. A veces nosotros queremos que Dios nos diga, ya, dime cuál es la solución. Pero todo en la vida son procesos. Diga conmigo, procesos. Pastor, es que yo quiero que mi hijo deje de ser rebelde. Venga, ore por él. Úntele ese aceite que tiene ahí en la mesa. Y échele bastante, pastor, échele bastante porque... No funciona así. Diga conmigo, procesos. Entonces... el profeta fue dándole el proceso, el paso a paso. ¿Qué tenía que hacer ella? No soltarse de Dios. Usted viene acá a la iglesia, Dios hace un milagro. Usted viene acá a la iglesia, Dios, mi hermano, te abre puertas, te bendice, te restaura. Mucha gente, mi hermano, apenas recibe el milagro, ¿qué hace? Se pierde.
Se pierde. Por allá a los 6 meses vuelve. Otra vez, ayuda, ayuda, ayuda. Dios le ayuda porque Dios es fiel. Cuando recibe la solución, ¿qué hace? Se pierde. Diga conmigo, procesos. Paso a paso. Paso a paso. Hay que tener paciencia. Es la forma como Dios nos guía. Paso a paso. Y tenemos que ser obedientes en el presente. Tenemos que ser obedientes en el presente, porque la palabra dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá ¿qué? Tengo que ser fiel en el presente, porque eso también nos ayuda a depender de Dios cada día. Dios quiere que usted y yo dependamos de Él, día a día, total dependencia, nuestro corazón totalmente entregado al Señor. Y concluyo con esto, mi hermano, la crisis no es el final. Yo dije que la crisis no es el final. Amén. Esas crisis familiares, mi hermano, parecen grandes, pero como te dije, busca a Dios, porque Dios siempre te dará la solución. Amén. Tú puedes usar esa crisis para renovarte, para crecer, para dejar un ejemplo de fe y perseverancia en tus hijos. Y si hay una crisis, tu hijo te ve rendirte, entonces dice, bueno, ¿y mi papá, mi mamá, dónde está su fe? Pero cuando ellos ven que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú te paras, buscas a Dios, empiezas a decirle, Dios, háblame paso a paso, a dejarte guiar por Él. Tus hijos van a ver eso como ejemplo y van a decir, si viene un problema a mi vida más adelante, yo sé que Dios me ayuda, así como ayudó a mi papá y a mi mamá, también me va a ayudar a mí. ¿Tú crees que qué era lo que veía Isaac y Jacob? Cuando tenían problemas se acordaban cómo Abraham caminó con Dios. Y por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero si usted tiene una crisis, mi hermano, económica, de salud, en conflicto, y sus hijos ven que usted flaquea, que en vez de buscar de Dios antes se aparta y empieza a hacer cosas raras, ellos dicen, bueno, ¿y esto qué fue? Pero cuando usted, mi hermano, en medio de la crisis dice, Dios, yo te busco con todo mi corazón, yo tengo fe de que tú tienes la solución a mi problema, yo sé que este no es el final, yo sé que tú me vas a renovar, que tú me vas a levantar, que nos vas a hacer avanzar, porque no me voy a rendir, sino que voy a seguir luchando por mi familia, y toda crisis la superaré con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Buscamos a Dios y Él nos dará la salida. Póngase en sus pies, mi hermano, y le decimos a Dios, gracias papá, gracias. Gracias Espíritu Santo, tú eres el Dios que me bendice, el Dios que nos levanta. No importa, mi hermano, la crisis que estés enfrentando, no importa el problema que estés, mi hermano, con el que estás luchando. Yo quiero hoy hacer un llamado especial, primeramente a las personas que nos visitan por primera vez. Levante su manito allí donde está. Si usted viene por primera vez, levántela sin pena, sin miedo. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bienvenidos al reino de Dios. Dios los ama y Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Amén. Y vamos a orar por ustedes. Le invito para que pasen aquí adelante y vamos a orar por ustedes. Y luego, atrasito de ellos, mi hermano, pasen aquellos que necesitan la fuerza de Dios para superar.